Buenas noches, mi nombre es Gabriel Camacho. Yo les vengo a hablar un poco sobre Linux y su funcionalidad. Primeramente, hay que entender qué es Linux. Es un sistema operativo de código abierto basado en Unix. Se ejecuta en computadoras, servidores, teléfonos móviles y una amplia gama de otros dispositivos. Desde su invención en 1991, se ha convertido en uno de los sistemas operativos más utilizados en el mundo, proporcionando más alternativas gratuitas a otros sistemas operativos propietarios, tales como Microsoft Windows y Mac OS. Linux fue desarrollado por Linus Torvalds para ser una alternativa similar a Unix, uno de los primeros sistemas operativos jamás creados. Depende en gran medida del kernel de Linux para su funcionalidad. Este es un sistema operativo. El kernel es un programa informático que permite a los usuarios controlar el hardware y el software del sistema. Además del núcleo, el sistema operativo Linux es utilizado para varios componentes, como las bibliotecas del sistema y servicios, pero estos dependen del kernel para comunicarse y recibir comandos de los usuarios. Entre las características que podemos encontrar, o bueno, la comparación que se le puede realizar a Linux y a Windows son las consiguientes. Primero, en el tipo de software. Mientras que el software de Linux es de código abierto, cualquier usuario puede realizar modificaciones en el mismo, de manera legal y gratuita. El de Windows no, el de Windows es un sistema privado, el cual no cualquiera puede realizar modificaciones. ¿Qué quiere decir esto? Existen usuarios que utilizan Linux y lo modifican a su conveniencia o a su mejor parecer para poder hacer que funcione de una manera más eficiente y más, ¿cómo es? Adaptable a su trabajo. Mientras que Windows no. Los sistemas de Windows no se pueden utilizar, el código del Windows no se puede utilizar de una manera abierta. En términos de servidores web, Linux funciona con Apache y NetBeans, mientras que Windows funciona únicamente con Microsoft IIS. En los lenguajes, para Windows tenemos a una alta variedad de lenguajes, que son BBS Script y apps.NET, mientras que para Linux tenemos Perl, PHP, Python, Ruby y algunos otros adaptables dependiendo el framework que se utilice. Para las bases de datos en Windows utilizamos Microsoft SQL Server y Microsoft Access, que son del territorio del mismo Windows. Mientras que para Linux podemos utilizar MySQL, que también viene siendo como conocido por algunos SQL Yolk, o MariaDB, que también puede ser el mismo SQL Yolk, dependiendo de la persona como lo conozca en ese término. También tenemos el software de gestión. Para Windows utilizamos Plesk, mientras que para Linux tenemos más variedad que es cPanel, Configs y también el mismo Plex. En términos de trabajo, como por lo menos plataformas de edición de documentos y cosas así, para Windows tenemos todo lo que sería la variedad de Office, mientras que para Linux podemos utilizar los mismos Office pero virtualizados o hacerles una adaptación para su instalación, ya que de todas maneras él cuenta con sus propias versiones de editores de archivos. Entre las ventajas del Linux tenemos, como ya dijimos anteriormente, es de uso gratuito. También tenemos que los administradores se benefician de las libertades de gestión del sistema, como dije anteriormente. Se puede utilizar para modificarlo a conveniencia del usuario y hacerlo más eficiente. También hay otra ventaja que sería que soporta el trabajo cooperativo sin que los usuarios habituales puedan dañar el núcleo del programa. No importa si son dos, tres, cuatro personas las que estén trabajando en el sistema, en el Linux, ningún error, ningún exceso de personal dañaría el trabajo en cuestión. También tenemos que rara vez es amenazado por los cibercriminales. En términos de seguridad, Linux es una mejor opción. También otra de sus ventajas son los errores de seguridad poco habituales que se solucionan rápidamente. Alguna inyección SQL, algún acceso malintencionado o cualquier otro tipo de ataque cibernético puede ser atacado o prevenido rápidamente.
Para el hardware también es muy beneficioso porque es de pocos requisitos, mientras que Windows, por lo menos su versión de 32 bits de Windows 10, exige por lo mínimo de 4 a 6 de RAM para poder correr fácilmente y un procesador de i3 de octava generación en adelante. Linux no, Linux exige muchos menos requisitos, ya sean mínimo 2 de RAM o a veces hasta mucho menos, debido a que es un sistema operativo muy ligero y que entre tantas ventajas que tiene, su más notable es su función remota. Esto quiere decir que puedes manejarlo desde donde sea por el mismo hecho de que funcionen en computadores, en laptops, en tablets y en teléfonos móviles. Una de las desventajas, sí, muy grandes de Linux es que es muy difícil para principiantes, no es un sistema operativo que se puede aprender de la noche a la mañana y que un idioma estándar de este sistema operativo es el inglés. Si no se tiene un conocimiento mínimo básico de inglés, no se puede trabajar fácilmente con este sistema operativo. Y otra de sus desventajas muy grandes es que no todas las versiones cuentan con asistencias a largo plazo. Esto nos lleva al tema de los requisitos. Por lo menos hay versiones que ya están súper descontinuadas y no tienen actualizaciones previas, así como lo tuvieron en su momento Windows 7 o Windows XP, que tuvieron actualizaciones por mucho tiempo. Y otra de sus grandes desventajas que tenemos actualmente en este sistema es que algunos programas profesionales no funcionan con Linux. ¿Qué quiere decir esto? Si intentamos utilizar un ejemplo, algún sistema de programación o de diseño en Linux, hay una posibilidad de que no corra en él debido a sus limitantes. Para mostrar los comandos de Linux, vamos a utilizar un editor virtual. En mi caso, decidí utilizar Closure Editor. Es un editor virtualizado de Linux que permite trabajar los comandos de manera online. Ok, para el primer comando vamos a crear un directorio, perdón. Anteriormente yo ya había creado uno, ahora vamos a crear otro. Para crearlo se utiliza mkdir y se coloca el nombre del directorio. Yo le voy a colocar carpeta de prueba. Para colocar un directorio con espacios se utiliza guión bajo para que no haya errores. Ahí ya lo creo. Si queremos saber si está creado, utilizamos el comando de visualizar y lo hacemos en modo lista. ls-l para que nos muestre en tipo vista. Y aquí, como podemos ver, nos muestra la carpeta que acabo de crear y la que tenía anteriormente creada, más indicándome de que hay un txt creado que es por mi correo, el cual se utilizó el día de hoy. Ajá. Ahora, para cambiar un nombre, esto es parecido a moverlo también. Primero, vamos a acceder a la carpeta que anteriormente creé, que ella muestra el txt que tengo creado para que se pueda visualizar. Aquí tengo un txt creado que se llama bloc de notas. Y ahora, para moverlo es el siguiente comando. Ponemos mb el nombre del archivo, blog notas, y se coloca su extensión, en este caso .txt, y para poder moverlo se le tiene que cambiar el nombre. Se le coloca blog contado.txt. Ahí ya debería estar listo. Volvemos nuevamente a utilizar ls-l y ahí nos aparece con el nuevo nombre. Para poder limpiar pantalla utilizamos clear y él nos limpia automáticamente la pantalla. Ahora, para cambiar los permisos se utiliza el comando chmod. Se coloca
este número y el nombre del archivo. En este caso, blog contado y su extensión. Ahí ya lo realizó. Y ahora visualizamos el archivo. Ahí no hay ningún error. Y tenemos que colocar el nombre de otro usuario. Actualmente a mí no me va a dejar cambiar de usuario ya que no tengo ningún otro, así que vamos a poner un ejemplo. Y aquí obviamente nos va a decir que no existe ningún otro usuario para los permisos para las carpetas pedidas. Pero este comando básicamente lo que nos hace es cambiar de usuario A usuario B. Después tenemos el comando para navegar o cambiar de archivos o directorios. Ese es muy fácil. Actualmente nos encontramos en la carpeta prueba. Pero si yo quiero por lo menos ir a la carpeta anterior, le doy a CD y él me va a enviar a la carpeta raíz en este caso. O si yo quiero ir a la carpeta que se creó hace un momento, primero hay que recordar el nombre exacto. En este caso es carpeta de pruebas con nuestros guiones. Entonces se le coloca cd carpeta de prueba y me envía al interior de esa misma carpeta. Ahora, para visualizar la información del sistema y los recursos, primero vamos a limpiar nuestra pantalla y ahora sí utilizamos los siguientes comandos. Para la verificación utilizamos primero top o htop, cualquiera de los dos nos puede servir. En este caso aquí él me da toda mi información del sistema. Esto básicamente muestra los procesos en tiempo real, como nuestro administrador de tareas. Y también podemos utilizar psaux. Este comando lo que hace es mostrarnos como una especie de captura de pantalla. Entonces, para ese comando utilizamos psaux y aquí tenemos toda nuestra información nuevamente. Después volvemos a limpiar nuestra pantalla y para ver la capacidad de nuestro disco duro podemos utilizar df y la dirección del disco. En este caso yo solo voy a utilizar df ya por ser un virtualizador. Y aquí nos da toda nuestra información del disco duro. Ahora limpiamos nuevamente pantalla y utilizamos el siguiente comando. Este es para ver la capacidad de la memoria RAM. En este caso se utiliza free-h y aquí muestra la información de nuestra memoria, de su total, lo usado, lo libre, lo compartido, el caché y lo válido. Y también tenemos el comando para ver la capacidad del CPU. Ahí utilizamos ls CPU y le damos enter. Y aquí muestra toda la información del mismo. Y esos serían los comandos básicos de Linux.